Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En un momento iniciamos, por favor. Vamos a esperar a que los demás compañeros se conecten. ¿Sí? ¿Le parece unos minutitos? Por acá sigo. Estamos esperando que se conecten los demás compañeros, por favor. Jóvenes, ¿sí logran ver la diapositiva que les estoy compartiendo? Sí, ¿Sí? ¿Sí se ve bien? ¿Sí se logra ver bien? Díganme. Sí, profesor. Ok, es que lo que pasa es que estoy tratando de ingresar en la computadora y no sé qué pasa, no me está enlazando, pero estoy tratando de corregir eso rápido antes de que iniciemos. ¿Ok? Entonces, mientras, vamos a empezar a trabajar así y ya después me mudo aquí a la computadora, ¿les parece? De acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a esperar un momentito y ya continuamos en lo que se agregan otros compañeros, por favor. Gracias. Ya es.
Ahora sí, ya me conecté de la computadora, ya pude conectarme. ¿Sí me logran oír? Sí, Muy bien, perfecto. Entonces déjenme compartirles ahora de aquí, de la computadora. Ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Ya se ve mejor, jóvenes? sí, profesor. Aparece la pantalla. La pantalla. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar. Pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes una semana más. Mi nombre es José Yair Hernández Acosta. Soy docente en esta ocasión de la asignatura Teoría General del Delito. Y ya nos encontramos hoy en día en la unidad 5. Ya es la quinta semana de trabajo de la materia. Espero que todos estén realizando sus actividades y precisamente esta clase tiene la función o la intención de que les ayude a comprender este tema de la antijuricidad y también les ayude a preparar las actividades y les ayude a contestar el examen que ustedes van a realizar como parte de las actividades que tendremos esta semana. Bueno, pues vamos a iniciar y vamos a empezar con el objetivo de esta sesión. ¿Me apoya a leer, por favor, Sergio? Objetivo. En esta sesión, el alumno conocerá el concepto de antijuricidad, perdón, Sí. y las causas de justificación para que después de comprenderlas, en equipo pueda ejemplificarlas. Asimismo, conocerás las actividades que deberán realizar en la semana 5. Muy bien, gracias, Sergio. Entonces, ¿qué pretendemos en esta sesión? En primer lugar, vamos a conocer el concepto de antijuricidad y comprenderlo, y después vamos a ver las causas de justificación que existen por las cuales no se condena a una persona que ha cometido una conducta delictiva. ¿Ok? ¿Y esto por qué viene? Pues porque en algunas ocasiones, ya en clases anteriores, ustedes me han planteado ejemplos, ¿no? Y también los hemos visto de algunas situaciones en las cuales se comete el delito, pero existe alguna condición que justifica ese hecho.
Y me viene a la mente la vez que refirieron a la legítima defensa, ¿no? Y la legítima defensa, pues es una de las causas de justificación. Pero como esa, existen otras y las vamos a ver el día de hoy. Posterior a ello, les vamos a pedir que ustedes ejemplifiquen cada una de ellas y al finalizar vamos a conocer las actividades que tenemos que realizar en esta semana 5 para que ustedes puedan entregarlas y tengamos un buen resultado en el aprendizaje. ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo va a estar distribuida nuestra sesión? Pues ya tenemos la bienvenida a la sesión, que ya se las di. Ya vimos la presentación del objetivo. Estamos mostrando el orden de la sesión y a continuación vendría la exposición de un servidor, de la antijuricidad, causas de justificación y de las normas de binding. Posteriormente viene la actividad colaborativa y concluimos conociendo las actividades de la semana. Ese es el orden de la sesión del día de hoy, que me da mucho gusto que estemos todos reunidos acá. Y entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Le pido por favor, Su Torres. Sí, comienzo a leer. Hola, Su Torres. Hola. ¿Cuál es su nombre? Suriel. Suriel. ¿Ya había entrado conmigo a clase? Me imagino que sí. Sí, Suriel. Es que no me acuerdo de ese, pero ese nick apenas se lo pusiste, el de Su Torres. No me aparecía así. Bueno, pues entonces por eso no lo identifico. Adelante, Suriel. ¿Me apoyas a leer la introducción? Claro, introducción. Adelante. La antijuridicidad es lo contrario al derecho y es un elemento positivo del elemento. Por ello, cuando se dice que una conducta es antijurídica, esta es considerada como un delito. Así que, para que una conducta sea delictiva, debe infringir las normas penales, es decir, ha de ser antijurídica. En un delito no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se requiere que ésta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación establecidas de manera expresa en la misma. Espérame, voy por mis lentes. Adelante. Una causa de justificación es cuando un hecho probablemente delictuoso falta de antijuridicidad y se argumenta que no hay delito por la existencia de una causa de justificación, ya que el sujeto ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. Muchas gracias, Suriel. Entonces, vamos a ver. Ya dijimos, para que una conducta sea reprobable y la consideremos delito, debe de estar establecida así en la ley penal. ¿Ok? Buenas tardes, Jaime. Debe de estar establecida así en la ley penal. Si nosotros encontramos una conducta, por muy reprobable que sea, pero si no está establecida como antijurídica en la legislación penal o en alguna otra legislación que la considere como delito, pues no la podemos castigar como tal. Será un hecho reprobable socialmente, moralmente, pero si no está en el órgano de la legislación, pues no lo podemos nosotros considerar como delito. ¿Ok? Entonces, para que sea considerado delito, primero tenemos que considerarla como antijurídica y debe de estar establecida en la ley como tal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En algunas ocasiones, la ley te dice, te obliga la circunstancia a actuar de cierta manera. Óiganlo bien, te obliga la circunstancia. O sea, tú no quieres actuar así, pero la circunstancia te obliga a actuar de esa manera. Tú no tienes la intención de transgredir la ley, sino que la circunstancia, el hecho que se está presentando, te obliga a actuar de esa manera. Y es ahí donde surgen las causas de justificación. Tú violentaste la conducta que te exige la sociedad o que te exige la ley, hiciste lo contrario a lo que te exigen,
pero no porque tú quisieras hacerlo, sino porque las circunstancias te obligaron a hacerlo de esa manera. Y es ahí cuando se presentan las causas de justificación, que son las que vamos a profundizar el día de hoy. Permítame. Muy bien, vamos a empezar a ver qué es la antijuricidad. Por favor, Reina, ¿me puede apoyar a leer? Yo creo que Reina ha de estar trabajando. Perdón, ya. Adelante, Reina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La antijuricidad es la figura jurídica que consiste en la contravención a la ley que implica una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Elementos característicos de la antijuricidad: desvalorar en la acción y de resultado. Presupuestos de la antijuricidad consisten en primer lugar en la tipicidad como indicio y en segundo un desvalor de acción y de resultado. Muy bien, muchas gracias, Reina. Entonces, la antijuricidad, ¿qué es lo que tenemos nosotros que decir? Pues la antijuricidad consiste en qué? En contravenir lo que la ley me pide, ¿ok? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me lo reprochan? Pues bien, porque yo pongo en peligro un bien jurídico. Si ustedes van por la calle y con intención empujan a alguien, pues ponen en peligro un bien jurídico, que puede ser la salud, o si es un empujón muy grande, ponen en riesgo la vida de otra persona, ¿no? Y es el bien jurídico tutelado por la norma. Y porque también pueden lesionar el bien jurídico. Si yo voy y le tiro la casa al vecino, pues lesiono su bien, ¿ok? Daño su bien. Eso es la antijuricidad, ¿ok? Poner en riesgo o lesionar el bien jurídico que custodian, protegen las leyes que la sociedad ha puesto a través de los legisladores. ¿Ok? Elementos característicos de la antijuricidad: desvalor en la acción y de resultado. Presupuesto de la antijuricidad, tenemos que decir que en primer lugar es en la tipicidad como indicio. Entonces, nosotros la tipicidad, acuérdense, el tipo penal que es la descripción que realiza el legislador de la conducta penada. ¿Ok? Aquel que asesine a una persona se le aplicará de tal a tal. Ese es el tipo penal. Y entonces existe para la antijuricidad, para que se dé, existe un indicio de que el sujeto activo ha realizado esa tipicidad. ¿Ok? Su acción se amolda a lo que establece el tipo penal. Y después dice, tenemos que ver también la acción y el resultado. Acuérdense que nosotros tenemos, ya profundizaron ustedes los que están en la modalidad de actividades, profundizaron un poco esto en la tarea de la semana 4, en la cual dijeron si existía dolo o existía culpa, qué resultado se tuvo. Porque algunas veces no se consuma la acción. Y entonces puede venir Reina y le da veneno a otra persona, pero le dio el veneno. ¿Con qué finalidad das veneno, Reina, a otra persona? ¿Con qué finalidad le darías veneno a otra persona? ¿Para qué? ¿Qué le tiene que pasar a esa persona? Pues para matarla. Exactamente, para matarla, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? La persona se dio cuenta de que le diste veneno. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Si todavía está a tiempo, ¿a dónde va a ir? A denunciarme. No, pero antes de denunciarte. A pelearme. Antes de pelearte, ¿va a salir corriendo a dónde? Al hospital, ¿no crees? Sí. Exactamente. Entonces ya no se consumó la acción. O sea, tú lo hiciste para que ella
muriera, ¿no? Ibas a ser homicida, pero no se consumó el homicidio. Lo que sí tenemos es una tentativa de. ¿Queda claro? Por eso dice, y en segundo lugar, desvalorar la acción y del resultado, ¿ok? Hay que valorarlo también. ¿Queda claro, jóvenes, hasta acá? Entonces, por eso el Código Penal les dice en tentativa, consumado, ¿ok? Entonces, es ahí cuando se da todo esto de la antijuricidad. Pero nos tiene que quedar claro que la antijuricidad es el hecho, la acción que contraviene la conducta que nos exige la ley. ¿Queda claro? ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, Jaime. Exactamente, el robo, el hurto. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a esto, que es el tema central de la semana. Son las causas de justificación. Y ahora le voy a pedir de favor, Saúl, ¿puede leer? Sí, claro. Buenas tardes. Adelante, Saúl, buena tarde. Dice, causas de justificación. Según Juan del Rosal, las causas de justificación son todas aquellas situaciones en las cuales las acciones típicas realizadas son jurídicas. Las causas de justificación reguladas en la mayor parte de los códigos penales son las siguientes: consentimiento del titular, legítima defensa, estado de necesidad y cumplimiento del deber, y ejercicio de un derecho. Muchas gracias, Saúl. Entonces tenemos la definición de causas de justificación que nos da en primer lugar Juan del Rosal. Y dice que son aquellas situaciones en las cuales las acciones típicas realizadas son jurídicas, es decir, son permitidas. Son aquellas situaciones en las cuales tú realizas la acción que está penada en la ley o está castigada en la ley, pero son jurídicas, o sea, existe una situación, una causa de justificación que te dice, está permitido que la realices. Esas son las causas de justificación. Es muy importante decir que no es que se aliente a cometer los actos antijurídicos, o sea, no es que se alienten las causas de justificación. Recordemos que son situaciones en las cuales no existe otra manera de actuar más que contravenir la ley. ¿Sí? Vamos a verlo en los ejemplos ahorita. La mayoría de los códigos penales establecen o regulan las siguientes: el consentimiento del titular, la legítima defensa, aquí aparece, el estado de necesidad y cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Entonces, son 4 las causas de justificación que se regulan en los códigos penales. Vamos a ver cada una de ellas y también vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro sobre qué versa cada una. Y vamos así a pasar nosotros a la primera causa de justificación, y es el consentimiento del titular. Jaime, buena tarde. ¿Está trabajando, Jaime? Licenciado, disculpe. Hola, Jaime, ¿puede apoyarme con la lectura de esta diapositiva? Claro que sí. Gracias, Jaime. Consentimiento del titular. Es la causa de exclusión del delito que deriva de aspectos como que el bien jurídico sea disponible, que el titular del bien tenga la capacidad jurídica o que haya consentimiento sin que medie algún vicio. En algunos casos, acontece que la persona a la que se imputa un delito actuó con el permiso o autorización del titular de bien jurídicamente protegido. Cuando se presenta esta situación, se considerará que el sujeto actuó bajo una causa de justificación denominada consentimiento del interesado. Muy bien, gracias, Jaime. Y entonces tenemos el consentimiento del titular.
Bueno, y es cuando nosotros disponemos de un bien, ¿sí? Pero que alguien nos ha dado el permiso para disponer de él. Siempre y cuando no se tenga vicio o no tenga un estado de interdicción la persona que nos dio ese permiso. Y para que nos quede más claro esto del consentimiento del titular, pero me gustaría hacerle una pregunta a Jaime. Si un menor de edad, una persona mayor de edad, tiene una relación con una persona menor de edad, ¿sí? Con una persona menor de edad, llegan a tener relaciones sexuales y se escuda la persona mayor de edad en que hay consentimiento del titular, o sea, la menor de edad dio el consentimiento, accedió a tener esa relación sexual o genital sin que mediara violencia o fuerza. ¿Hay delito o no hay delito? Sí está el delito, licenciado, porque siendo esta persona menor de edad, pues Sí, no tiene facultades todavía, derechos sobre su persona, sobre su cuerpo, dado que está bajo custodia de los padres o tutores, ¿verdad? exactamente, Jaime. Sí, hay delito. O sea, el consentimiento del titular, recuerden, hay delitos, sí, hay delitos en los cuales sí se puede aplicar el consentimiento del titular, pero existen otros que no existe. Aunque se tenga el consentimiento del titular, existe el delito, como por ejemplo, en este caso que estamos manejando, ¿no? No se podría dar el tipo de violación, pero sí existen otros tipos jurídicos que ustedes pueden investigar o los verán también en delitos específicos y va a estar penado, ¿ok? Pero vamos a ver un ejemplo de cuándo operaría esta causa de exclusión que nosotros la conocemos como consentimiento del titular. Tenemos este ejemplo. Ahí opera el consentimiento del titular. Franco, buena tarde. Bueno, usted me dice, Franco, si puede leer en esta clase o no puede leer. Pero mientras, les pregunto, ¿quién me apoya a leer esta diapositiva? Que levante la mano. Yo le ayudo, licenciado. Adelante, Jaime. Ejemplo, Pedro tiene un carro, autoriza a Juan para que lo venda y hay testigos de esta autorización. Juan vende el carro y después de vendido, Pedro alega que Juan le vendió el carro sin autorización. En este caso se puede aplicar la ausencia de responsabilidad para Juan porque actuó con el consentimiento de Pedro, quien es el titular del bien, y a la vez Pedro puede disponer del bien porque no tiene ningún problema mental debidamente sustentado desde la medicina. Muy bien, Jaime. Qué bueno que me ayudaste a leer. Entonces aquí tenemos el caso de que hay un propietario de un vehículo y el propietario es este señor que se llama Pedro, ¿sí? Pedro le dice, oye, Juan, ayúdame a vender este carro, te lo doy a consignación para que lo vendas. Y entonces viene que Juan lo vende, pero por diversas situaciones viene ahora Pedro a alegar que Juan dispuso de un bien que no era de él, ¿sí? Y que lo vendió. En este caso, no hay responsabilidad para Juan. ¿Por qué no hay responsabilidad para Juan? Porque Pedro le dio la autorización para que lo hiciera. Aunque no es propiedad de Juan, Pedro sí es el propietario y dio la autorización para que lo vendiera. Es más, le pidió. Ahora, ¿cómo se apoya Juan? Pues Juan tiene testigos de esa autorización que le dio Pedro. ¿Cuándo podría ser inválida esta autorización? Si Pedro estuviera en un estado de interdicción o si, por poner un ejemplo específico, si Pedro tuviera esquizofrenia, ¿no? Si Pedro tuviera una esquizofrenia, pues podría decirse que no es válida esa autorización o
una persona de edad avanzada tuviera Alzheimer, tampoco es válida esa autorización. ¿Ok? Entonces tiene que tener esa claridad mental, esa capacidad intelectual para saber qué está autorizando. Y es así como Juan puede decir que su conducta ya no se puede tomar como antijurídica, porque existe una causa de exclusión. ¿Queda claro, jóvenes? Ahí es cuando opera este supuesto de, vamos a regresarle por acá, de consentimiento del titular. Bueno, esa podría ser un ejemplo de una causa de exclusión. Vamos a pasar a la siguiente causa de exclusión. La siguiente causa de exclusión es la que nosotros conocemos como la legítima defensa, Y por favor, Suriel, apóyeme a leer. Legítima defensa. Esta contempla como una conducta que está excluida de responsabilidad y consiguientemente ni está prohibida ni está sancionada. Entonces, es una conducta jurídicamente permitida. Es un comportamiento nato basado en el instinto de sobrevivencia que se manifiesta al pelear una agresión. Ok, entonces usted, Suriel, va caminando por la calle y viene alguien y lo intenta o lo ataca, ¿no? Te ataca. Pues, ¿qué es lo que tú haces? Automáticamente, por eso dice acá, es un comportamiento nato. Todos nosotros tenemos este instinto de supervivencia que hace que nos querramos defender. Y es ahí cuando opera la legítima defensa. Presupuestos básicos. Ya se lo dije en el ejemplo. Suriel, ¿usted buscó la agresión? No. A Suriel llegaron y lo agredieron. ¿Ok? Entonces, como comportamiento nato, a él solamente le queda repeler esa conducta. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar acá. Continuamos, Suriel. La ausencia de provocación dolosa por parte del agredido es uno de los requisitos establecidos en la norma penal para que se presuma la legítima defensa. Se ejerce en estricta defensa de bienes jurídicos propios. Es una causa de justificación que posee, por lo tanto, el atributo de licitud porque pertenece a la clase de procederes jurídicamente lícitos. Muy bien, entonces, un requisito para que opere la legítima defensa es que no exista una provocación dolosa. Es decir, que Suriel, cuando vaya por la calle, no provoque al que lo agrede, ¿ok? Sino que se dedica solamente a repeler la agresión. Ahora también, ¿por qué se realiza la legítima defensa? La legítima defensa se realiza para defender bienes jurídicos propios, como lo puede ser la vida, puede ser una casa, puede ser un carro, son bienes jurídicos propios. Ahora, una característica de la legítima defensa, entre muchas otras, así como la ausencia de provocación dolosa, es la... se me fue el nombre ahorita. La proporcionalidad en la agresión y en la defensa. Si nosotros vamos, ¿no? Suriel, tú vas por la calle y la persona que te agrede viene con un arma blanca, ¿no? Viene con un arma blanca. Y tú repeles la agresión con un arma de fuego. ¿Hay proporcionalidad? No lo hay, licenciado. No la hay. No la hay. No. Entonces se actuó con ventaja. Cuando se actúa con ventaja, así sea por defender un bien propio, y aunque yo no lo haya provocado, esa situación de ventaja echa por debajo la legítima defensa. ¿Ok? Entonces tenemos que yo no sea provocador y después la proporcionalidad en los medios. Y que el bien que se salvaguarda sea superior o igual al
bien que se ofende. Si alguien llega y viene a rayar mi casa, yo no puedo darle un balazo como legítima defensa. No hay proporcionalidad entre los bienes que se protegen y el que se daña. ¿Ok? Entonces la legítima defensa entraña todos estos requisitos y algunos otros que ustedes van a ver en la legislación para que realmente pueda operar. ¿Sí? Pero nos debe de quedar claro que la legítima defensa es una causa de exclusión de la responsabilidad penal. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cuándo operaría la legítima defensa. Sergio, por favor, apóyeme a leer. Sí, profesor. El agresor ingresa al domicilio de la víctima por medios violentos, agrede verbalmente y golpea a la víctima. El sujeto activo toma un cuchillo y amenaza en matar a la víctima y a sus hijos. Inicia el forcejeo por el arma. Dentro del forcejeo, la víctima logra voltear el cuchillo y se lo clava en el abdomen al agresor. En ese momento cesa la agresión. La víctima de la agresión lleva al agresor al hospital y en el hospital fallece el agresor. Ok. La víctima, jóvenes, realmente, en este caso, se dedica a repeler la agresión, ¿no? Y es aquí la señora que nosotros vemos en la imagen. La víctima repele la agresión. ¿Por qué? Porque ella estaba en su casa, tranquilamente. Y entonces el agresor ingresa a ella por medios violentos. Ahora, ella, en este caso, en este supuesto, no saca un arma propia o de su pertenencia para repeler la agresión, sino que en el forcejeo, cuando estaba amenazando con matar a los hijos de la víctima, ¿no? También se iban a volver víctimas ellos, pues puede darle vuelta al cuchillo y se lo clava, ¿no? En el abdomen. Entonces, ella todavía no lo deja a su suerte, todavía lo lleva al hospital y ya en el hospital es donde muere el agresor. Ese es un caso perfecto donde operaría la legítima defensa. En primer lugar, la persona no es la que busca, como aquí lo decíamos, no es quien realiza una provocación. Después, está defendiendo un bien propio, que es la vida de ella y la vida de sus hijos. Y ella no quería delinquir. Si no hubiera entrado esa persona a su casa, pues ella no hubiera desplegado esta conducta. Ahora, hay una proporcionalidad, ¿sí? Entre el bien jurídico que se protege y el bien jurídico que se afecta, y hay una proporcionalidad también en el arma que se utiliza. ¿Ok? Y entonces llevamos dos causas de exclusión. La primera causa de exclusión es la autorización del titular. Lo vimos en el ejemplo del que vende el carro. Ahorita pasamos a legítima defensa y vamos a continuar con otra causa de exclusión. El estado de necesidad. Adelante, Franco, apóyeme a leer, por favor. Adelante, Franco. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Estado de necesidad es una situación de peligro actual o inminente de los intereses protegidos por el derecho, y no queda otro remedio que la violación de los intereses jurídicamente protegidos por otra persona. A través de esta figura jurídica se permite lesionar o transgredir los intereses de otra persona sin realizar agresión, siempre y cuando el interés protegido tenga mayor relevancia que el daño que se pretende ocasionar al otro individuo. Gracias, Franco. ¿Qué es lo que pasa? Y yo sé que ustedes ya han revisado el material de la plataforma y el ponente en el video que está como material en la semana 5 realiza un ejemplo perfecto de estado de necesidad.
Y más o menos versa así el ejemplo que él da. Dice que nosotros imaginemos que vivimos en una serie de condominios y nosotros nos damos cuenta de que unos niños piden auxilio. Esos niños piden auxilio porque sus padres salieron a trabajar desde temprano y tal vez tienen hambre, o supongamos que tienen hambre, o tal vez se ha iniciado un incendio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los vecinos? Tal vez llamar a las autoridades, ¿no? Pero tal vez la autoridad tarde mucho en llegar y supongamos que existe el incendio. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento, Franco? ¿O qué harías? Como tal, como dice, y en la anterior clase dice, si tenemos la oportunidad y de ayudar a las personas, pues cuestión ¿cómo se llama? Dar ayuda. Ajá, ¿qué tendrías que hacer? Los niños están encerrados en la casa, ¿qué haces? ¿Qué hago? Pues, es lo que le pregunté, lo que mismo le decía, si están encerrados y ves que es un incendio, pues tratar de dar auxilio. ¿Pero qué vas a hacer para darles auxilio? Pues abrir la casa o... Abrir la casa. ¿Por Ajá, medio sí. de qué? Pues se dice que de estado de necesidad. Por medio de la fuerza, ¿sí o no? Vas a Exactamente. romper la puerta, ¿no? Sí, ya sea lo que sea, pero que salvaguarda su bienestar de las personas. Exactamente. Ya sea En ese romper, caso, cortar, lo que sea. ¿Mande? exactamente. En ese caso, Franco, en Ajá. tu actuar, ¿sí? Hay dos delitos que podrían encuadrar, ¿no? Daño a la propiedad, porque daño su puerta, tal vez una pared, dañé su propiedad de la señora, ¿no? De la mamá. Y también Sí. allanamiento de morada, porque Exacto, es el lugar que destina para habitación. Pero tú te viste en la necesidad, ¿sí? En la necesidad de violentar la ley, de tener ese comportamiento antijurídico, porque estabas protegiendo un bien mayor. Está ese estado de necesidad. ¿Cuál es el bien que pretendías proteger? La vida de esos infantes. Sí, salvaguardar ¿Ok? la vida de ellos. Exactamente. Ajá. Entonces ahí opera esta causa de exclusión, el estado de necesidad. Y les digo, Sí. ese ejemplo lo da muy bien el ponente en el video que les da. Vean, lo tarda 5 minutitos. ¿Sí? El estado de necesidad tiene los siguientes elementos. Adelante, Franco. El estado de ¿Qué necesidad. elementos tiene el estado de necesidad? Los elementos que componen del estado de necesidad: la existencia de un peligro real, actual e inminente, que el peligro recaiga en bienes jurídicos, que el peligro no haya sido ocasionado dolosamente por el sujeto, que se lesione otro bien del menor o igual valor de lo salvaguardado, que no exista otro medio practicable y menos perjudicial para superar el peligro. Muy bien, Franco. Y entonces vamos a analizarlo en el caso del incendio con los menores. Y entonces sí existe un peligro real, actual e inminente, porque el incendio va a seguir avanzando, los niños se pueden intoxicar, desvanecerse, o sea, sí es un peligro real, actual e inminente. Que el peligro recae en bienes jurídicos, y sí recae en bienes jurídicos. Por ejemplo, el bien jurídico que se salvaguarda es la vida de esos infantes. Ahora, no se ocasionó ese incendio, no vino alguien y le tiró Franco no vino y les tiró un cerillo para que empezara el incendio, ¿no? O sea, ya estaba eso, no lo ha ocasionado el sujeto que viola la norma por estar en el estado de necesidad. Después, el bien que se lesiona, la puerta, entrar a esa morada sin permiso, es mayor al bien que se salvaguarda, que es la vida de los infantes. Y no hay otro medio practicable ni menos perjudicial para salvar a esos infantes. Adelante, Jaime. Otro ejemplo de esto, licenciado, lo vemos mucho en temporadas de calor. Sucede Sí. que en Estados Unidos o aquí o donde quiera, pues que dejan un niño adentro del carro y el calor está insoportable y el niño se está asfixiando.
la gente que pasa por ahí ve al niño y hay que romper el cristal del carro, ¿no? Para salvar al niño, ¿no? Exactamente, Jaime. Ahí opera también el estado de necesidad. ¿Qué vale más? ¿La vida del infante o el cristal? El infante, pues vale más la El vida del niño. infante. Exactamente. Ahí es cuando opera ese estado de necesidad. Tú no querías causarle un daño al vehículo, pero no hay otra manera más viable de salvaguardar el bien jurídico que es la vida del infante. ¿Queda claro? Pero miren, aquí viene también otro ejemplo en el cual está el estado de necesidad y es cuando, por ejemplo, un médico practica un aborto terapéutico para salvar la vida de la madre. En ocasiones, el médico tiene que practicar un aborto a la madre para salvarle su vida. Y ahí sí existe, o sea, una proporcionalidad, o sea, es el bien salvaguardado, el bien jurídico salvaguardado es igual, la vida de la madre y la vida del infante. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos un ejemplo también de estado de necesidad. ¿Queda claro hasta acá, jóvenes? Sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a el último. Y este es cumplimiento de un deber y un derecho. María de Jesús, buena tarde. Creo que está ocupada María de Jesús. Vamos a leer el chat. ¿Puede leer María de Jesús? Está ocupada en el trabajo. Ah, perdón, María de Jesús. Continúa. ¿Lo leo, licenciado? Sí. Si Adelante, gusta, por favor. Adelante, Jaime. Sí, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Operar bajo la fórmula cuando se obra en ejecución del derecho no se delinque. Por tanto, el derecho está interesado en que las personas ejerzan sus derechos, a pesar de la posibilidad de que al hacerlo infrinjan la norma penal. Dentro de la noción de cumplimiento de un deber se comprende tanto la realización de una conducta ordenada por expreso mandato de la ley y la ejecución de conductas autorizadas por la ley. Muy bien, entonces dice, cuando se obra, gracias Jaime, cuando se obra en ejecución de un derecho no se delinque. Por ejemplo, aquí tenemos a los policías, ¿no? Y estos policías están deteniendo a una persona. Ahí le están coartando su libertad, pero ellos están en cumplimiento de un deber y ejerciendo un derecho que tienen mientras estén en las funciones de policía. ¿Ok? Entonces, es ahí cuando empieza a operar esta exclusión de responsabilidad de cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. ¿Ok? Adelante, Jaime, por favor. Jaime. Perdón, no le habilité el audio. Adelante, Jaime. Cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Quien actúa en ejercicio de un derecho en la forma que la ley autoriza no comete acción antijurídica alguna, aun cuando su comportamiento lesione o ponga en peligro otros intereses humanos que el derecho protege. Se puede decir que el ejercicio de un derecho se origina en el reconocimiento realizado por la ley sobre el derecho ejercitado y en una facultad o autorización otorgada en forma lícita por la autoridad competente. Muy bien, gracias, Jaime. Y recurro otra vez aquí a los policías, ¿no? Y entonces la ley también les dice cómo deben de actuar. O sea, no puede emplear el uso de la fuerza, sí, para detener a una persona, pero tampoco la puede golpear, ¿ok? Como luego nos presentan algunos casos, ¿no? Que antes de presentarlo, pues los golpearon de una manera brutal, ¿no? O a tratar de dañarlo. Entonces, hay una regulación también por la ley sobre cómo ejercer
ese deber y ese derecho. Pero fíjense, acá me pareció muy bueno ponerles este ejemplo que preparando su clase encontré ejercicio de, lo tenemos, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Ejercicio de un derecho. Y aquí tenemos a un boxeador muy famoso en México con otro boxeador. Aquí el Canelo, ¿qué le está provocando a este otro boxeador, jóvenes? Pues le provoca el Una knockout, fractura. El knockout, pero le provoca ¿qué? una fractura o algo. Una fractura, lesiones, vamos a ponerle lesiones, ¿no? Pero el Estado mexicano ha dicho que se puede practicar ese deporte. Y vamos a ver ese ejemplo, por favor, Sergio. Sí, profesor. Cuando se trata de deportes que se realizan de forma violenta con la finalidad de lesionar, consiste y voluntariamente al contrincante para obtener la victoria, la ausencia de antijuricidad radica con el reconocimiento de que a tales deportes el Estado les concede la legitimación para su práctica, incluso con el fomento a la enseñanza en instituciones privadas o públicas. Gracias, Sergio. Y entonces, como ustedes decían, en el box, ¿quién gana? Pues el que cause un mayor daño al contrincante y si realiza un knockout, pues gana más rápido, ¿sí o no? Entonces, dice ahí, o sea, la conducta sí es, la podríamos tomar como sancionada por la ley, ¿no? O sea, tratar de dañar la integridad del otro, integridad física. Pero ¿qué pasa? El Estado le ha reconocido que se practique de una manera legítima. ¿Y cómo? Pues fomentando su enseñanza en instituciones públicas o privadas. Hay escuelas de box, ¿ok? Y es ahí también donde opera esta exclusión de responsabilidad que conocemos como cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Y entonces tenemos que la antijuricidad, jóvenes, es el realizar una acción opuesta al derecho. ¿Ok? Eso es la antijuricidad. Después, las causas de justificación es cuando se comete la acción antijurídica, pero no hay una manera distinta de actuar por las circunstancias. Y entonces se dan las exclusiones de esa antijuricidad. Y tenemos 4, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Por favor, jóvenes, tómenle una foto o tomen nota de las causas de exclusión o de justificación que son consentimiento del titular, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. ¿Me dicen si ya quedó? Por mi parte ya. Ya, muy bien. Perfecto, porque vamos a pasar a la actividad colaborativa. Y esta va a consistir en que me falta las normas de binding. Bueno, y entonces, ¿de qué hablan las normas de binding? Nada más una diapositiva y rápido. Leemos, por favor, quien guste leer. Las normas de binding. En esta teoría, el autor se enfoca a demostrar que el delincuente no actúa en contra de las leyes penales, sino que concreta lo que la ley penal precisa. Muy bien, gracias, Jaime. Entonces dice dentro de esta norma de binding que el delincuente no obra por delinquir, o sea, su función no quiere decir, no quiere él delinquir, sino que él realiza acciones y esas acciones encuadran en el tipo penal, ¿ok? ¿Cómo le podríamos decir? No trata binding de justificar al delincuente, no, pero dice que así como nosotros realizamos muchas acciones, en ocasiones realizamos acciones antijurídicas que no nos damos cuenta, que son antijurídicas. Y simplemente nuestro proceder, nuestro actuar, se encuadra
dentro del tipo que estableció el legislador. ¿Ok? Eso es conociendo un poco, acercándonos un poco a las normas de binding. Y ahora vamos a proceder a realizar la actividad colaborativa. La leemos, por favor. ¿Quién gusta leerla? Actividad colaborativa. El docente divide al grupo en 4 pequeños grupos. Cada grupo plantea un ejemplo de acuerdo a la causa de justificación asignada, consentimiento del titular, legítima defensa, estado de necesidad y cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Regresa a la aula general y compartan su ejemplo. Ok, gracias, Jaime. Entonces vamos a hacer dos, dos, eh, dos salones nada más, porque somos 6. Entonces vamos a hacer dos salones, y aquí tengo, me aparece Sergio. Sergio, Sí, profesor. dígame un excluyente de responsabilidad, por favor. En este caso sería... Dígame uno nada más el nombre. Quien guste, dígame uno. Un excluyente de responsabilidad. Dijimos que hay 4. La defensa propia. Ok, la... Legítima defensa. Legítima defensa. Estado de necesidad. ¿Y qué otro? Estado de necesidad. Muy bien. Consentimiento. Estado de necesidad. Ahora, nos quedan 2. A ver, El titular Consentimiento. haga que lo permítame. del titular. Legítima defensa y estado de necesidad. El cumplimiento del deber. Muy bien. Y el otro tenemos cumplimiento de un deber. Y la otra, ¿cuál nos falta? Consentimiento. Ya está consentimiento, ¿verdad? A ver, ya tenemos legítima defensa. Me falta el consentimiento del titular. Ajá. Consentimiento del titular. Y me falta legítima defensa, consentimiento del titular, estado de necesidad. Y cumplimiento. Cumplimiento de un deber. Fíjense, ya cambié, ya tengo los 2 grupos. En el primer grupo quedó Jesús, Franco, Sergio y Suriel. En el segundo grupo quedó Jaime, María de Jesús y Saúl. Voy a crear los 2 grupos. Tienen 10 minutos máximo y me van a crear un ejemplo de legítima defensa y de estado de necesidad, y un ejemplo de consentimiento del titular y cumplimiento de un deber, de acuerdo a lo que les tocó en cada salón. ¿Queda claro? Ahorita me integro a cada uno de los salones para ver cómo van. ¿Quedó claro? Coméntenlo, porque regresando nos lo van a compartir al grupo. ¿Ok? Se trata de que comenten. 2. Entonces, ¿nos repite, por favor, el del segundo grupo? Ahorita ya salió el segundo grupo, ya salió María, pero está Jaime y Saúl. Jaime y Saúl, vamos a hablar, ¿el ejemplo de qué? ¿Legítima defensa? Cumplimiento de un deber y consentimiento del titular. Cumplimiento de un deber, cumplimiento de un deber. ¿Y ¿Ok? cuál es el otro? Consentimiento del titular. Ok. Así dice el grupo. El grupo dice el título de lo que les toca. Ah, ¿Ok? ya está en el chat. Ya entro, los creo y ahorita entro a sus grupos. Ah, órale.
Suriel. Suriel.
Licenciado, ya, ¿qué pasaría? No, Jaime, nada, ¿por qué? No, sino que tal vez ustedes fueron los únicos que regresaron, ¿no? A la sesión y ya están regresando los demás, sino que me integré yo a la otra sesión, a la de legítima defensa y estado de necesidad. Y ahorita nada más me falta que se agregue Sergio, ya estás Jaime, Sergio, y nos faltó un compañero que ya no entró, ¿verdad, Jaime? Es el de mi equipo, Sí. y no estaba, me regresé con él y no estaba pudiendo regresar. Ah, ya. Sí, y dice que si iba a salir igual como yo le hice, me salió otra vez y volví a entrar. Ah, bueno. Pero bueno, Sí, vamos a esperar que ahorita regrese, ¿no? sale. Muy bien. Entonces, adelante, Jaime. Lo escuchamos. Platíquenos. ¿Qué excluyente de responsabilidad es el que usted nos va a platicar? Y el ejemplo. Nos tocó el de cumplimiento y nos tocó el de el ejercicio de un derecho. A ver, platícanos, ¿qué ejemplo nos das tú? El de cumplimiento platicábamos ahí con mi compañero que pues ahorita lo que estamos viviendo en la actualidad es el ejemplo de la Guardia Nacional, ¿verdad? Cuando por ahí está, pues su obligación es salvaguardar pues la vida y la integridad de las personas. Sí. Y el ejemplo claro que sucede o que podría ser es cuando defienden o rescatan un secuestro, ¿verdad? Que Detienen, ¿no? desgraciadamente en veces para rescatar un secuestro o algo, pues tienen que matar a los delincuentes, ¿no? Sí. Matan a uno o dos delincuentes por rescatar a uno, pueden matar uno o varios por rescatar a una persona. ¿Verdad? Exactamente. Ellos sí están autorizados, ¿no? Para hacer uso de la fuerza, ¿ok? Ajá. Siempre y cuando esté mediada, ¿no? O sea, no van a andar por la calle disparando, ¿no? Sino como tú lo estás diciendo, o sea, en un cumplimiento de un deber. Si ellos ven que están secuestrando y están repeliendo una agresión, ¿no? Porque están sustrayendo unos menores o a una mujer de un carro, pues sí, ¿ok? Entonces sí es excluyente de responsabilidad. Bien, Ajá. Jaime. Muy bien, cumplimiento de un deber. Gracias, Jaime. Gracias. Adelante, Franco. ¿Qué ejemplo les tocó a ustedes? Buenas ¿Cuál tardes, nos va a dar nosotros nos usted? tocó, ajá, sí, nosotros nos tocó estado de necesidad y legítima defensa. A A ver, ver, mi ¿cuál nos va a dar compañero. Ajá, sí. usted? El estado de necesidad, como tal, lo manejemos como un ejemplo, como cuando una moto se derrapa, ¿no? Pero es lo que decía mi compañero, hay varias situaciones. Ese escenario que montamos, bueno, es un ejemplo, ¿no? Se derrapó en la noche, piso mojado en una curva, pues dice, te paras y tratas de salvaguardar la vida. Me decía, es que aquí resulta que puede ser que no lo puedes mover por un hueso, por un hueso que una de la pierna o una costilla que pueda, por ejemplo, un pulmón. Pero le decía yo, es que lamentablemente si en una curva de noche, si no lo quitas, puede llegar otro carro y lo puede llegar a rematar. Y Sí, dice, trata de orillar y a modo que pues salvaguarde su vida, aunque sea que digas, ya ni modo, ya le pasó el otro, ya lo verías más, pero pues tratas de que ¿cómo se llama? Igual lo mismo, salvaguardar la vida. exactamente, Franco. Mira, ahí tienes que poner los conocimientos que tienes y los medios que tienes. O sea, nosotros ya sabemos, ¿no? Tal vez creo que ya la mayoría de las personas sabemos que no tienes que moverlo, ¿no? O que tienes que cuidar que no lo muevas más por alguna posible fractura. Pero estás aplicando, o sea, tampoco lo vas a jalar así, ¿no? O sea, vas a aplicarle el cuidado, ¿no? Y estás actuando con los medios y con los conocimientos que tienes. Entonces ahí sí actúa el excluyente de responsabilidad. Estás salvaguardando un bien mayor, la vida sobre una lesión. Los dos bienes Sí. son importantes, pero hay un bien mayor. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Franco, muy bien. Adelante, Sergio, su ejemplo. Sí, profesor, pues también en cuestión de legítima defensa, también platicábamos acerca de, en este caso, pues, también se planteó el escenario, pues en una avenida, en una calle, sí, una avenida. Al momento de manejar hay impacto entre dos unidades.
las personas del vehículo, uno de los vehículos sale de forma agresiva y pues obviamente empieza el altercado, ¿no? Empiezan a discutir, una persona de ellos saca una arma, dispara. Al momento que dispara, digamos que el conductor de la segunda unidad se abalanza sobre él para evitar ser herido. Pues en el forcejeo, obviamente se activa el arma, hiriendo al conductor, por así decir, del carro 1. Entonces, pues obviamente sería legítima defensa, puesto que está no hay igualdad de fuerzas, está en desigualdad por no tener una arma, el de carro 2, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente sufre la herida y pues en este caso así lo tomaríamos. Exactamente, el del carro 2, ¿no? Al que le pegaron, él no llevaba arma, ¿no? Sino que en el forcejeo de salvaguardar, ¿no? Que no le vayan a pegar, pues se activó de nuevo el arma y le tocó al propietario del arma, al 1, ¿no? Que es el que Correcto. sacó el arma. Muy bien, entonces ahí sí hay una legítima defensa. O sea, el 2 no llevaba ni arma, no iba buscando esa provocación. Bien, Sergio. Jaime, no entró el compañero. Díganos el otro ejemplo que pensaron, por favor. No entró el otro, pero hablábamos el otro se trata del ejercicio de un derecho. Ajá. El ejemplo que platicábamos era el de las artes marciales mixtas. Sí. ¿Verdad? Estos que practican este deporte, pues practican golpes, le llaman, ¿cómo se llaman? Golpes, pues, mortales. Sí. ¿Verdad? Golpes mortales. El objetivo de ellos es noquear al primer golpe, ¿verdad? Desactivarlo al primer golpe, lo cual, independientemente si eso le va a ocasionar la muerte o quede noqueado, mareado, eso ya es, esa parte es punto y coma, ¿no? Su objetivo es noquearlo y deshabilitarlo de la pelea. Exactamente, y se permiten, ¿no? Tanto que hay competencias de karate y de esas artes marciales, ¿no? Hay que ver qué tan reguladas están en nuestro país las artes que han ocasionado hasta muerte. No me acuerdo cómo se llama, UCC, algo así se llama, ¿no? La compañía que los promueve y que son muy vistas en Estados Unidos. La UFC, de hecho, ¿Cómo se llama? La UFC y exactamente, la UFC, ¿no? ¿Qué tan reguladas están en nuestro país? Pero bien, exactamente, entonces, pues se hacen hasta peleas y todo ello, ¿no? Bueno, jóvenes, pues muy bien sus ejemplos y les felicito por haber comprendido. Nos falta ver las actividades que se tienen que realizar esta semana y son las siguientes. Bueno, las actividades son las siguientes. En primer lugar, van a presentar el examen de la semana 5, los alumnos que estén en la modalidad de exámenes. Le van a dar clic acá, ¿sí? Después, los alumnos que estén en la actividad, en la modalidad de actividades, van a participar en el foro primera etapa y le van a dar clic acá. Ahora, estamos entrando ya a la parte final de la asignatura. Tenemos los puntos extra. Acuérdense que los puntos extra pueden brindar hasta 2 puntos más de la calificación que ya tengan. ¿Cuántas actividades de puntos extra pueden entregar a lo largo de la materia? 5. Algunos de ustedes, de los que están aquí en clase, me han entregado bien 4, pero tengo otros que me han entregado 1 o algunos me han entregado hasta 0 actividades. Entonces, aprovechen esto. ¿Qué me pueden entregar? Me pueden entregar la evidencia de aprendizaje, los entregables o la pregunta de Open Class. La pregunta de Open Class se las envié el día lunes en el correo que les mando de inicio de semana. Ahí está. Pero acuérdense, pueden hacer 5 actividades, ya sea evidencia de aprendizaje, entregables o pregunta de Open Class, y las suben en este apartado, ¿ok? En puntos extra. Ahora,
ya este es el último autocalificable. Tenemos un autocalificable por semana. Ahora ya pueden contestar el 5. Si no han contestado ninguno, los invito a que ingresen a los puntos extra y los realicen. ¿Ok? Los puntos extra, autocalificables. Entonces ya aquí hay 2 puntos extra y aquí puede haber hasta 2 puntos extra también. Si alguien de la modalidad de exámenes no presentó el examen 1, 2, 3 o 4, o bien tuvo una mala calificación, puede presentarlos en la segunda vuelta. Cada semana les he dado el enlace del examen de segunda vuelta y los pueden revisar en las diapositivas que les comparto. Y déjenme mover esto para que vean. Si alguien de ustedes no participó en el foro 2 para los de modalidad de exámenes, lo pueden entregar de forma extemporánea contestando las 2 partes del foro en el apartado que está ahí de decir clic. Esas son las actividades de la semana. Jóvenes, ya vamos solamente por otras 2 semanas y termina la materia. Entonces, vamos a aprovecharlo para concluirlo bien y sacar nuestra mejor calificación. ¿Queda claro? Les tengo que compartir el Sí, licenciado, enlace. no soy de su clase, pero por ahí me puede poner la asistencia. Mira, te voy a mandar la pregunta de Open Class. Ajá. Te voy a mandar la pregunta de Open Class de una vez. Exactamente, qué bueno que me dices. Te voy a compartir estas diapositivas. ¿Tú eres de la modalidad de exámenes o de la modalidad de...? De examen, licenciado. Perfecto, esas diapositivas te van a servir mucho. Te las voy a mandar y a Sergio y a Franco también. Les va a servir. Ahí está. Guarda muy bien ese enlace, Jaime. ¿Ok? Gracias. Antes de tu examen, lo abres, lo estudias y vas a ver que vas a sacar hasta un 20. ¿Ok? Gracias. Sí. Muy bien. Franco es de actividades y Sergio también es de actividades, ¿verdad, jóvenes? Yo soy exámenes, profesor. Exámenes. Muy bien, Sergio, actividades y Franco, exámenes. Entonces, me voy a ir aquí. No, soy actividades. ¿Tú eres Y actividades, yo, Franco? Sergio, soy exámenes. Ok, muy bien, tengo 1 y 1. No tengo a la mano ahorita las calificaciones, pero tengo una retroalimentación de Franco, que esta semana fue muy puntual, y Sergio también le comenté. No, Sergio sí va bien en los exámenes, ¿no? Sí, yo sí voy bien. Muy bien, pero de todos modos puede ir mejor. Aquí, miren, voy a entrar a la asignatura. ¿Sí ven la pantalla? Muy bien. Entonces, que no se les pase. Si van bien, pueden ir mejor. Y entonces, miren, acá es donde tienen... donde tienen los puntos extra y los exámenes, ¿ok? Aquí en puntos extra están los autocalificables y lo que me tienen que subir. Pero le tengo que compartir al compañero la pregunta de Open Class. Se la voy a compartir y los demás también ya la tienen. Entonces, miren, esta pregunta de Open Class para que les suba puntos, contéstenla en un formato UTEL y la entregan en el apartado de puntos extra. Se las envié, ¿verdad? Por correo. Enviado. Llegamos semana 5. Y aquí está la pregunta de Open Class. Miren, es de lo que hablamos el día de hoy. Entonces, voy a ponerle compartir para que le copie el enlace al compañero. Los
Los de mi clase, pues la tienen ahí en el correo que les mostré ahorita, el de llegamos a semana 5. Sí. Entonces, copiar vínculo. Jaime, Sí, licenciado. ya te mandé el enlace para la pregunta de Open Class. La descargas, la haces en formato UTEL y la entregas en punto extra para que se la entregues a tu maestro. Ok. ¿Sí? Es elabora un cuadro conceptual en el cual presentes las causas de justificación, definición de cada una y ejemplo de cada una. Ya lo vimos, 4 causas de justificación y ya trabajaron ustedes 2 ejemplos, pues Sí. aquí está ya hecha la Aquí está, actividad ya casi. Sí, gracias. Ok, Gracias, licenciado. entonces, pues me dio mucho gusto el poderlo saludar. Nos faltan 2 Open Class nada más y terminamos nuestra asignatura. Espero que nos podamos ver. Jaime, gracias por ingresar. Y aquí te esperamos la próxima semana la próxima semana, Jaime, Franco y Delfino los veo el jueves a las 5 de la tarde. Cambiamos de día nada más. Jueves a Va a las ser 5. Jueves a las 5. Gracias, licenciado. ¿Ok? Muy bien, estoy para servirles. Les mando un abrazo. Que tengan una excelente Gracias. tarde. Cuídense. Profesor. Gracias. Hasta luego. Adiós.